Bueno, aquí estamos comenzando el tema de arreglos en lenguaje de programación C. Hoy es 26 de noviembre del 2013. En este tema de arreglos podemos ver que existen arreglos de una dimensión, conocido como vectores. Y aquí podemos ver cómo podemos declarar un vector en un programa de lenguaje C. En este caso, dentro de la función principal main, estamos declarando un arreglo llamado vector 1 con 500 elementos y luego un arreglo llamado vector A con 10.000 elementos. Significa que vamos a tener en el primer vector un arreglo donde podemos almacenar hasta 500 valores, y en el siguiente vector, vector A, tenemos un arreglo de donde vamos a poder almacenar hasta 10.000 elementos, hasta 10.000 datos. Enseguida tenemos declarado un arreglo de tipo flotante llamado calificaciones con 100 elementos, lo que significa que vamos a poder almacenar hasta 100 calificaciones en este arreglo llamado precisamente calificaciones. Tenemos también los arreglos de dos dimensiones conocidos como matrices, y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos declarar un arreglo de dos dimensiones, es decir, una matriz. En este ejemplo estamos declarando dos arreglos, cada uno de dos dimensiones. El primero llamado trabajadores, con 100 filas y cada fila 10 columnas, de tal manera que tenemos un arreglo en donde podremos almacenar la cantidad de trabajadores que hay en cada una de las 100 áreas, en cada una de 10 empresas. Tenemos otro arreglo de dos dimensiones, es decir, una matriz con el nombre sueldos. Esta es de tipo flotante, en donde podremos almacenar valores valores numéricos con decimales. En este caso el arreglo es de 1000 filas, cada una de 10 columnas. Quiere decir que tengo espacio suficiente para a lo más 1000 trabajadores en cada una de 10 empresas. Es decir, tengo un arreglo donde podremos almacenar el sueldo de cada uno de hasta 1000 trabajadores de cada una de 10 empresas. Es un ejemplo de arreglo de dos dimensiones. También tenemos arreglos de más de dos dimensiones. En este caso estamos ilustrando este concepto a través de un arreglo de tres dimensiones llamado sueldos, al que le hemos integrado una dimensión más a la izquierda, es decir, 5 elementos a los que llamaremos grupos. Cada uno de los 5 elementos contiene hasta 1000 filas y cada fila 10 columnas, por lo que tenemos espacio suficiente para almacenar información de hasta 1000 trabajadores, el sueldo de hasta 1000 trabajadores en cada una de 10 empresas, para cada uno de 5 países diferentes. Pero veamos un ejemplo concreto con respecto a lo que es el arreglo de una dimensión, o sea, vectores. Aquí tenemos un ejemplo en el que se trata de lo siguiente. Vamos a enfocar cuál es el objetivo de este ejemplo. Es un ejemplo donde se trata de leer la cantidad de alumnos en cada uno de los 10 grupos en un plantel educativo. Después de leer todos los datos, lo que se trata es de obtener el promedio de alumnos por grupo. O sea, cuál es la cantidad promedio de alumnos que hay en cada grupo. También en el inciso B se pide obtener la cantidad mayor de alumnos en un grupo. Y además, en cuál grupo ocurrió que la cantidad de alumnos fue mayor. Posteriormente, aunque no aparece ahí, también vamos a obtener el acumulado de alumnos de todo el plantel, de los 10 grupos. Veamos cómo comenzamos este programa. Como siempre, con el include stdio.h, luego la función principal llamada main. Enseguida tenemos declarado un arreglo de 10 elementos de tipo entero, puesto que vamos a almacenar allí la cantidad de alumnos que hay en cada uno de los 10 grupos del plantel educativo. Por lo tanto, hemos declarado un arreglo llamado alumnos con 10 elementos. También tenemos una variable donde vamos a estar almacenando el valor que indica la cantidad máxima de alumnos por grupo. En la siguiente línea tenemos otras dos variables, una que le hemos llamado grupo con más alumnos, es decir, cuál es el número de grupo que tenía más alumnos en el plantel. Luego otra variable de tipo entero llamada y, que la vamos a utilizar para el for. Bien, enseguida tenemos declarar la variable acumulado alumnos, donde vamos a ir acumulando la cantidad de alumnos. La hemos declarado de tipo flotante porque luego vamos a obtener el promedio, que por cierto también hemos declarado la variable promedio de tipo flotante.
Enseguida tenemos un for para estar leyendo los datos de cada uno de los 10 grupos del plantel. En el for estamos controlando los ciclos a través de la variable de control i, que tendrá un límite de 10, aquí lo podemos observar. Valor inicial de i es igual a 0, la condición es de mientras que i sea menor que 10, y el incremento es de i igual a i más 1. Con eso estaremos indicándole a la computadora que necesitamos que repita este estatuto de control de repetición durante 10 veces, debido a esta condición de que i menor que 10. En cada uno de los ciclos de este for de 10 repeticiones le estamos mandando un mensaje al usuario diciendo: ingresa la cantidad de alumnos en el grupo i más 1. De tal manera que, como la variable i comienza desde el valor 0, aquí tenemos el valor 0, entonces aquí en el mensaje le va a aparecer al usuario el mensaje que dice: ingresa cantidad de alumnos en el grupo número, y la primera vez va a ser 1, porque i más 1 da 1, dado que el valor inicial de la i es 0. Después de leer todos los datos, tenemos un estatuto de control de repetición for, con el cual vamos a estar procesando todos los datos de los 10 elementos que tenemos en el arreglo llamado alumnos. Es decir, vamos a estar acumulando la cantidad de alumnos de cada uno de los 10 grupos de este plantel a través de un for muy parecido, es decir, utilizando la variable de control i con un estatuto condicional de que mientras que i sea menor que 10 y un incremento de i igual a i más 1. Esta variable i la vamos a utilizar como un índice para poder hacer referencia a cada uno de los elementos del arreglo llamado alumnos. Lo primero que hacemos en el estatuto de control de repetición es acumular la cantidad de alumnos de la posición i, es decir, alumnos, acuma alumnos igual a acuma alumnos más alumnos subíndice i. Enseguida tenemos un estatuto de control condicional if para preguntar que si la cantidad de alumnos de ese grupo es mayor a max alumnos. La primera vez se va a cumplir esa condición, dado que la variable max alumnos la hemos inicializado con el valor de 0. Acá la tenemos arriba. Por lo tanto, en esta condición, la primera vez se va a cumplir que alumnos subíndice i es mayor a max alumnos. Y en ese momento va a entrar la computadora a ejecutar lo que está adentro de la parte verdadera del if. Lo que significa que vamos a sustituir el valor de la variable max alumnos, la vamos a sustituir por alumnos subíndice i. Y también vamos a almacenar en la variable llamada grupo con más alumnos, vamos a almacenar el valor de i más 1. Para con eso estar guardando y almacenando el número de grupo donde se cumplió que era la mayor cantidad de alumnos hasta ese momento. Todo eso lo hace de manera repetitiva durante 10 ciclos. Después de ello, una vez que ya termina de procesar todos los 10 datos de este arreglo de una dimensión llamado alumnos, vamos a calcular los datos finales. Uno de ellos es el promedio de alumnos por grupo, dividiendo la variable acuma alumnos entre 10 y almacenando el resultado en la variable promedio. Después de eso, mandamos el mensaje indicando el total de alumnos de los 10 grupos, diciendo total de alumnos igual a, y enseguida, después de la coma, la variable donde está el acumulado de la cantidad de alumnos de los 10 grupos. Enseguida mandamos el resultado del promedio por grupo. Luego, un letrero donde indica el resultado del máximo alumnos por grupo, indicando con la variable max alumnos. Finalmente tenemos el mensaje donde mandamos el resultado de cuál es el grupo con más alumnos. Es un ejemplo así rápido de lo que es un arreglo de una dimensión llamado vector. Próximamente estaremos viendo más ejemplos ilustrativos y algunos ejercicios para poder practicar este concepto. Gracias y que tengan buen día.